Gracias. ¿Cómo anda Pepe Vallardi? Bien, Néstor, bien. Ahí andamos, ¿Cómo listos. viene ese análisis de Brasil enmarcado en esa cosa latinoamericana también? Bueno, a ver, pasó el 30 de octubre y como ya he dicho en esta columna que hemos mantenido ya hace un rato contigo, yo creo que el dilema que estaba planteado o el problema que estaba planteado en Brasil era una elección entre democracia o fascismo. Y no a ver, y lo catalogo así porque no quiero buscar otras categorizaciones, neofascista, la ultraderecha autoritaria, no, no, no. Acá estamos hablando entre democracia o fascismo. Y en este proceso se dio el resultado electoral del pasado domingo 30 de octubre, en la que ganó el expresidente Lula, hoy presidente electo en Brasil, y creo que tenemos que ver esto como un proceso que tuvo para generar este fenómeno del bolsonarismo, que logró mantener eh, en términos de votos casi la misma cantidad de votos, o obtuvo casi la misma cantidad de votos que obtuvo en la segunda vuelta del año 2018, ahí obtuvo 57.800.000 votos, y ahora en esta segunda vuelta tuvo 58.206.000, quiere decir que hay una diferencia de 600.000 votos en un electorado que creció de alguna manera en votantes habilitados en casi 9 o 10 millones de votantes. Entonces, por un lado, la enorme alegría y satisfacción, en primer lugar, de que haya ganado el expresidente Lula, y que en la ecuación democracia o fascismo se haya impuesto el voto y el respaldo a la democracia, ¿no? Pero la enorme preocupación de que estamos hablando de 58 millones de votantes que votaron por Bolsonaro. Y esto es una preocupación. ¿Por qué? Porque está significando un porcentaje muy elevado de brasileros, casi la mitad de los electores que participaron el último domingo, que han apoyado a un fascista. O sea, han apoyado una propuesta que encarna el actual, todavía presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que es una propuesta fascista. Es alguien que se aprovechó de la institucionalidad democrática para llegar, ahora vamos a hablar de cómo llegó, y que estando en la presidencia de Brasil, en realidad jugó fuertemente contra esa institucionalidad democrática, no solo en la última etapa, en los últimos años cuestionando el sistema electoral, sino que ha llevado adelante el cuestionamiento sobre la institucionalidad brasilera, sobre el conjunto de la institucionalidad brasilera, que tiene sus debilidades, no tengo duda que tiene sus debilidades, pero que en realidad este personaje, que es un personaje racista, tiene discursos ya grabados contra los negros, contra los indígenas, es un personaje misógino, tiene mucho de grabado contra las mujeres, es un militante del militarismo, el ex militar, pero es un militante del militarismo, defensor de la dictadura brasilera, defensor de los torturadores brasileros, que ha reclamado que la dictadura brasileña no mató lo suficiente, sino que debió haber matado más. O sea que estamos ante un personaje que logró un respaldo en esta elección, en esta segunda vuelta, de 58 millones de votantes y algunas preocupaciones. Entre la primera y la segunda vuelta, en realidad en la primera vuelta Bolsonaro tuvo 51 millones de votos, Lula tuvo 57 millones de votos,
entre los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta juntaban 10 millones de votos más o menos, y de esos 10 millones de votos, participó casi la misma cantidad de votantes entre la primera y la segunda vuelta, de esos 10 millones de votos Bolsonaro logró captar el 70% de los votantes y Lula el 30%. Y tenemos un Brasil dividido, incluso dividido territorialmente. Es claro lo que es el sur, centro-oeste y sudeste, a diferencia de lo que es el noreste y parte del norte y del noroeste que respaldó al presidente Lula. Esto ha sido un proceso, y salir de este proceso de derechización y de fascistización de la sociedad brasilera no va a ser un tema fácil. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hoy estamos presenciando cómo el bolsonarismo, bolsonaristas estimulados por actores y dentro del bolsonarismo, han llevado adelante una suerte de tranques de las rutas, y hoy, particularmente hoy, llamaban a concentrarse frente a las unidades militares para pedir a las Fuerzas Armadas que dieran un golpe de Estado. En algunos estados del sudeste incluso hubo actos que están circulando ahora en los videos con saludos fascistas, por lo cual yo no tengo ninguna duda que se enfrenta a un fenómeno, se está enfrentando un fenómeno de fascistización creciente de la sociedad brasilera, y esto es una preocupación que tengo muy presente. ¿Por qué? ¿Por qué se dio este fenómeno? ¿O por qué se da no solo en Brasil? No solo en Brasil, hemos estado asistiendo, ya lo hemos comentado acá, a procesos de derechización crecientes muy firmes en otras latitudes. En Europa es claro, vemos lo que ha sido ahora con la primer ministra Meloni, con la primer ministra italiana, vemos lo que son la figura de Orban en Hungría, vemos los procesos crecientes de respaldo a Marine Le Pen en Francia, y hemos visto crecer esto de manera sustantiva, la derecha y la ultraderecha en Suecia. Estos son fenómenos que cuando vivió el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, fenómenos de construcción en muchos países y en muchas latitudes, sobre todo en Europa, de lo que se llamó la sociedades de bienestar, diríamos, que a la salida de la Segunda Guerra Mundial llevaron a que las generaciones subsiguientes, cada generación viviera un poco mejor que la anterior, frente al deterioro de la situación económica y social que se da en el marco de la crisis del capitalismo global. En realidad hay procesos que tienden a tratar de enfrentar esa crisis apelando a los fenómenos más primitivos que tiene el ser humano, y hay algunos actores que lo representan y lo reflejan, ¿no? O sea, el tema del racismo, el tema de jugar a un chauvinismo nacionalista como única forma de salvarse, el tema de apelar a encontrar e identificar un enemigo, y en ese enemigo que puede para muchos países de Europa y para mucha de la derecha europea estar identificándolo en el diferente, en el migrante, en el musulmán, en el negro que trata de salir del África, llega a Europa buscando mejores perspectivas, y de alguna manera en realidad se le trata de identificar desde esos sectores de la derecha como el enemigo. Es la construcción de un enemigo que canalice la gran parte de la frustración de las sociedades modernas sobre algunas referencias que pueden tener que ver con lo religioso, que puede tener que ver con lo étnico, la procedencia étnica, que puede tener que ver con las ideas, así como en su momento el fascismo ubicó enemigos en los judíos, ubicó enemigos en los gitanos, ubicó enemigos en los homosexuales, ubicó enemigos en los comunistas, ubicó y canalizó gran parte de esas frustraciones a través de la identificación de algo que consolidara ese enemigo como responsable de la situación que se vivía.
Y yo creo que esto es un tema que hay que enfrentarlo, que es una transformación cultural muy negativa y peligrosa para las sociedades latinoamericanas, por cierto, también, y para el peso que ha tenido esto en la sociedad brasilera, ni hablar. Hoy veíamos, a ver, hay videos circulando de saludos nazis en la puerta de los cuarteles o en las protestas por la derrota de Bolsonaro. Y esto tuvo que ver con un proceso que se dio en Brasil, que no es de ahora, que tuvo una primera etapa que fue desde el 2014 al 2016, que derivó en lo que fue el golpe parlamentario que destituyó a Dilma Rousseff, que, ojo, vamos a entendernos, que fue respaldado por muchos actores políticos, por actores de los medios de comunicación, saquemos a quienes tenían intereses empresariales, ¿está bien? Que también estuvieron respaldando lo que fue esta ofensiva contra el gobierno de Dilma Rousseff y el segundo gobierno de Dilma Rousseff y el gobierno del PT, y que lo hicieron con un supuesto que era que todas las denuncias, ya lo hemos dicho acá en programas que tuvimos con anterioridad, que todas las denuncias que se hacían sobre referentes del PT, figuras del PT, iban a terminar afectando de manera sustantiva al Partido de los Trabajadores de Brasil. Y esto no se dio en lo que tuvo que ver con la elección de 2018, porque en la elección del 2018, yo creo que la derecha y la centroderecha tenían expectativas en que no pasara a la segunda vuelta electoral en 2018 el candidato Haddad, que era el candidato del Partido de los Trabajadores, pero terminó pasando, y todo lo que fue los cuestionamientos sobre el sistema político terminó repercutiendo de manera muy negativa en los sectores medios, centroderecha y derecha, que estaban representados por el PMDB, que era un partido catch-all, o sea, agarraba todo en la política brasilera durante mucho tiempo, y terminaron afectando también al Partido de la Socialdemocracia Brasilera, del cual provino y lo integró Fernando Henrique Cardoso, incluso Gerardo Alckmin, hoy candidato, hoy vicepresidente electo en la fórmula con Lula. Y pensaron que la opción iba a estar entre Bolsonaro y la centro-derecha representada por Alckmin. Se equivocaron. La opción para la segunda vuelta electoral estuvo entre Bolsonaro y Haddad, y en esa oportunidad se equivocan y apoyan y terminan apoyando a Bolsonaro. Esto dio por resultado que Bolsonaro terminara siendo presidente de Brasil y que terminara llevando adelante estas políticas que, vamos a entendernos, hoy llevaron a que esos sectores que habían hecho esa apuesta, muchos de esos sectores estuvieran rebobinando y dándose cuenta que se habían equivocado. Y al darse cuenta que se habían equivocado, tuvieron que llevar adelante otro nivel de alineamiento. Y en ese sentido, yo creo que la inteligencia del presidente, hoy presidente electo, que voy a seguir diciendo presidente, Lula, estuvo en tratar de descifrar bien que entre el eje democracia-fascismo había que construir una mayoría muy importante que pudiera respaldar el enfrentamiento al fascismo. Y en ese sentido, creo que después de haber estado 580 días preso, haber soportado, yo creo que es un fenómeno de resiliencia, ¿no? Como podría ser, como lo fue, sin duda, Nelson Mandela, ¿no? La capacidad de resiliencia. O sea, siempre he dicho, un nordestino nacido para morirse de hambre, que emigró, 13 días tardó en llegar a San Pablo, que después se transformó en líder del movimiento sindical, que después se transformó en líder de un partido político, que llegó a la presidencia de Brasil, que estuvo en la presidencia de Brasil durante 2 periodos, que después fue perseguido, Dilma y él fueron perseguidos, pero él fue perseguido, y particularmente fue perseguido porque, como yo tuve la oportunidad de conversarlo en algún momento, no solo había que sacarlo de la campaña política de 2018 como candidato, sino que había que sacarlo de la posibilidad de que hiciera campaña política, lo que efectivamente se llevó adelante a través de lo que fue esa ofensiva jurídica y mediática tratando de destrozarlo.
y que lo tuvo 580 días preso. En esos 580 días presos perdió un hermano, perdió un nieto, que murieron. En realidad, este Lula da Silva, que vuelvo a repetir, nació en el Nordeste con grandes chances de morirse de hambre, en realidad terminó siendo el articulador de una propuesta electoral para enfrentar al fascismo en Brasil, y la terminó articulando no solo a los sectores de izquierda, sino a los sectores de centro y centro-derecha, que con reservas democráticas, no los evito todavía hacerse la autocrítica de 2018, espero que algún día la hagan, pero bueno, tuvieron la capacidad de entender que lo que se trataba, en política siempre hay que definir cuál es el enemigo principal en cada etapa, ¿no? O sea, en política no hay que equivocarse en cuál es el adversario, en algunos casos el enemigo principal en cada etapa, y creo que aquí hubo la capacidad de articular que lo peor que le podía pasar a la sociedad brasilera era que Bolsonaro consolidara un segundo periodo. No obstante lo cual, habiendo logrado el resultado que se logró, que vuelvo a repetir, no era irrelevante un resultado u otro, no solo para el destino de Brasil, sino para el destino de la región, lograron de alguna manera articular este movimiento que va a tener enormes desafíos por delante, enormes, en mi opinión, desafíos por delante. Hoy ya lo está teniendo. El fascismo bolsonarista es de naturaleza, como todo fascismo, de naturaleza beligerante contra los adversarios, o sea, no considera a los demás adversarios políticos como los podemos considerar en la idiosincrasia uruguaya, sino los considera enemigos políticos a destruir, y creo que ha actuado en consecuencia con eso. Hoy el tema de los tranques, el tema de concentrarse hoy 2 de noviembre en la puerta de los cuarteles, vi la concentración en Río en video y es enormemente grande, pidiendo a las Fuerzas Armadas que den un golpe, en realidad está marcando que ese factor es un factor que va a haber que trabajar mucho para poder debilitarlo, para poder, digamos, evitar que tenga niveles de seguimiento importantes como los tiene hoy en la realidad brasilera. Y yo creo que, bueno, ya vimos el resultado de la elección. Vimos también otra cosa importante en el post-resultado de la elección, que es cómo se pararon referentes internacionales respecto al tema del resultado electoral y saludando el resultado electoral. O sea, vimos muchos referentes internacionales de países, de Francia, de Alemania, de Noruega, estoy hablando de países del mundo occidental, de tipo capitalista, de Australia, de Nueva Zelanda, saludando el triunfo de Lula. O sea, ¿por qué? Porque en este periodo de oscurantismo que significaron los 4 años de Bolsonaro, en realidad llegó a que pudiera calibrarse el bolsonarismo como un fenómeno peligroso, un fenómeno que retrotrae los avances de la sociedad desde el punto de vista democrático a niveles que terminaban siendo peligrosos, y creo que hoy no solo en lo que tiene que ver con la lectura que podemos hacer aquellos que provenimos de la izquierda o aquellos que provenimos de una sensibilidad de izquierda tener respecto a Lula, sino que también la tienen otros actores en el contexto internacional. Y esos desafíos que va a haber que enfrentar en la realidad brasileña para revertir esta situación en una sociedad en la que, vamos a entendernos, para no tener duda, ¿no? Muchos pobres y muchos sectores medios con este resultado terminaron votando a Bolsonaro, ¿no? Esto está en la sociedad brasileña muy arraigada. Hay un trabajo muy importante desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista cultural que llevan adelante las iglesias evangélicas neopentecostales en lo que tiene que ver con reafirmar de alguna manera el tema de lo peor de los valores conservadores que refleja y que expresa Bolsonaro. He visto incluso, y la vimos todos también, videos, algunos en los que hay pastores neopentecostales que después de la derrota electoral de Bolsonaro han hecho la suerte de misas campales
en las que la gente reza, se pone a rezar. Hoy vi una que se estaba, no sé si en Santa Catarina o en los estados del sur, en la que se estaba rezando, pidiéndole no a Dios, sino que pedía a las Fuerzas Armadas que evitaran la asunción de Lula como una forma de revertir el resultado electoral. Entonces yo creo que estamos ante un fenómeno importante que no debemos subestimar ni mucho menos, que no es nuevo en la región, aunque sí se está expresando con mucha fuerza hoy en Brasil. O sea, a ver, para entenderlo, fachos existen en todas las sociedades, ¿no? O sea, a ver, quiero que esto quede claro. Fachos, fascistas existen adentro de nuestra sociedad. El tema es que cuando están limitados a un porcentaje poco significativo de la sociedad, en realidad, bueno, afectan poco, pero cuando se desarrollan de manera en que no hay posibilidades de construir desde el punto de vista de la interlocución política, diálogo ninguno, en realidad nos enfrentamos a un problema grave. Y como yo he sostenido, al fascismo hay que enfrentarlo desde chiquito, o sea, porque los costos de enfrentarlo después que crece, ya hemos visto lo que han significado en las sociedades donde se han desarrollado. Y yo creo que esto se enfrenta con trabajo político, obviamente se enfrenta con promocionar y discutir al interior de las sociedades de valores que tienen que ver con la solidaridad, de valores en los que hay que llevar adelante debate, diálogo cara a cara permanentemente y tratando de aislar a estos elementos. Hoy yo creo que Brasil está en una situación en la que, vuelvo a repetir, me alegro enormemente del resultado, pero está enfrentando una adhesión a lo que ha reflejado Bolsonaro, que es grande. Más allá que pueda ser de este 58 millones de votantes, puedan haber algunos que votaron contra Lula porque terminaron comiendo de el tupper de lo que fue la ofensiva a Lula respecto a las acusaciones que llevó adelante lo que se llamó el lawfare jurídico, la guerra jurídica, con esos, encaminada por dos personajes terribles como fueron Moro y el fiscal Dalañón. Uno ya no es más juez, o sea, ahora parece que resultó electo en el estado de Curitiba, y el otro tampoco es más fiscal y ha sido sancionado por la justicia brasilera por haber manipulado de alguna manera lo que tiene que ver con pruebas en articulación con Moro y en articulación con los medios de comunicación para estigmatizar y llevar adelante la campaña que llevaron contra él. De todos modos, yo creo que estamos, vuelvo a repetir, contento por Brasil, contento por la región, porque no era irrelevante para la región este resultado electoral y porque durante los primeros gobiernos del PT, en realidad la región pasó a ocupar un papel importante como interlocutor a nivel global, y en este momento en que las relaciones internacionales exigen la presencia multilateral de un conjunto de espacios económicos, políticos y sociales a nivel del mundo, tener a Lula como presidente. No sé quién terminará siendo su canciller, si bien sé que el ex canciller Celso Amorín está o ha trabajado bastante con la candidatura de Lula en esta oportunidad. No sé todavía, no sabemos a Ahora, quiénes le van a asignar responsabilidades, pero abre una expectativa de tratar de recomponer el papel de la región de manera diferente. Pepe, Dime. hay una situación muy similar y hay un toque incluso de seguimiento a lo que fue la actitud de Trump, mandando a Sí, la gente a la calle. Hay 4 asesinatos, 5 asesinatos en el Capitolio, es decir, en nuestro Palacio Legislativo hubieron 4 o 5 asesinatos. El método utilizado es casi igual. es. Sí, sí, efectivamente es casi igual. A ver, es el método de la ultraderecha en lo que tiene que ver con los cuestionamientos a la institucionalidad Exacto. preexistente al que ellos llegaron. Es el método
en la que en realidad atrás de esto estuvo Steve Bannon, que fue asesor de Trump, aunque después se rompió. Es el método, Steve Bannon estaba atrás de Bolsonaro también, o sea, es el método de la nueva derecha, que vamos a entenderlo. Yo, cuando hablo de nueva derecha, estoy hablando de potencialmente fascistas, ¿no? Estén localizados en el área del mundo. Qué riesgo corren las oligarquías criollas latinoamericanas sumándose a este expoleo porque es una ganancia virtual? ¿Por qué empujan el fascismo? Para romper todo el sistema nuevo y hacer algo nuevo que favorezca a los más ricachones. Ahora, ¿cuánto riesgo corren y cómo llegarle a esa capa media y media alta, como son las cámaras, por ejemplo, de San Pablo, que lograron unirse al PT pensando en democracia, pero pensando también en su bolsillo? No creo que lo hicieran por democracia nada más. Bueno, a ver, Bolsonaro reflejó lo que se llama los intereses de las 3B, ¿no? O sea, y tiene una bancada que se llama la bancada de las 3B, la bancada del buey es el agronegocio, se llama la bancada del buey a todos los intereses del agronegocio. La segunda B es la bancada evangélica, la de la Biblia, por ahí viene la segunda B, evangélica, y la tercera B es la bancada de la bala, o sea, la bancada militarista, es la bancada del sector reaccionario militar o de los sectores reaccionarios dentro de las Fuerzas Armadas. Eso es esto. Y en 2018, el sector industrial de San Pablo mayoritariamente alineó atrás de Bolsonaro. Punto primero. ¿Está claro? ¿Cuál es el problema? Que las políticas aplicadas por los gobiernos primero de Temer en 2016 y después de Bolsonaro en adelante en 2018, al sector industrial de San Pablo, al sector incluso que produce para el mercado interno de San Pablo, le fue mal. Yo diría que le fue muy mal en comparación a lo que le había dado con los gobiernos del PT, porque los gobiernos del PT habían sacado de la pobreza a 60 millones de brasileros y brasileras. Y al sacar de la pobreza a 60 millones de brasileros y brasileras, los había transformado en consumidores, en lo que tiene que ver con el consumo para la satisfacción, no solo de sus necesidades inmediatas, también de otras necesidades que tenían que ver con necesidades más propias de los sectores medios. Esto se vio altamente afectado por las políticas aplicadas, porque Bolsonaro volvió, hay algunos que dicen el éxito económico de Bolsonaro con la deflación. No, Bolsonaro volvió a meter a Brasil en el mapa del hambre, que había salido cuando los gobiernos del PT. Y eso significó que quienes habían sido consumidores, quienes de alguna manera tenían adentro de Brasil un mercado que se había extendido, lo vieron reducido. Y además, porque a ver, esto es un tema, esto daría para un tema, ya estamos cerca de la hora, pero daría Tranquilo que tenemos tiempo. Daría para un tema más grande. La ofensiva que se desarrolló en 2014 a 2016 y de 2016 y 2018 en adelante, también fue dirigida a afectar a grandes empresas brasileras. A grandes empresas brasileras que se habían transformado en empresas transnacionales. Gran parte de todo lo que fue la denuncia sobre Odebrecht y gran parte de la denuncia que llevaron fiscales en Brasil, en realidad fue información que le vino particularmente del norte, de los Estados Unidos. Recordemos que en el año 2014, siendo presidente, 2014 o 2015, no me acuerdo bien la fecha, siendo presidente Obama, se había dado a conocer que había un espionaje industrial y político llevado adelante por los Estados Unidos. Y que en ese espionaje industrial y político, bueno, que bastaría leer los libros de Snowden, de Edward Snowden, hoy refugiado en Rusia, para darse cuenta de lo que fue ese nivel de espionaje global, ¿está bien? Muchos de esos datos
fueron dirigidos a afectar a sectores empresariales de Brasil que se habían transnacionalizado en la región y que competían con otras transnacionales de los países del capitalismo central, particularmente de intereses de los Estados Unidos. O sea que esa ofensiva también fue para afectar a sectores industriales de Brasil. Por lo cual, esos sectores quedaron bastante afectados y hoy, en realidad, creo que deberían ver de manera autocrítica lo que fue el haberse posicionado para respaldar a una figura como la de Bolsonaro. Y hoy yo digo que todavía, y espero, que la capacidad que ha demostrado Lula a lo largo de su vida para articular a diferentes sectores, como la demostró en la articulación que hizo para ganar esta elección, permita seguir articulando sectores de la realidad interna de Brasil para volver a reconstruir un proyecto nacional que integre a distintos sectores de la sociedad brasilera, una sociedad terriblemente inequitativa, ¿no? Y desigual, ¿no? Eso es un trabajo, Pepe, es un trabajo de gente incluso que pueda llegar a comprender. Ahora, si yo miro el mapa mundial, sí, o el mapa de Brasil o el mapa de Uruguay, en donde cualquier vecino que anda allí en la vuelta se calienta muy mal y dice sí porque es un facho, o el facho le dice sí porque es un comunacho y todo lo demás. Hay gente, cómo trabajar, cómo operar en las grandes masas, cuando no hay muchos tiempos como para operar. Digo, no es el mismo tiempo que vos tenías hace 50 años atrás, en donde ibas a la universidad, debatías en el boliche, ibas a alguna pintada, tenías charla, alguna comida, había un desarrollo teórico, como lo tuve yo también, bastante autodidacta. ¿Cómo hacerlo hoy en donde influyen las redes sociales, influyen las televisoras, influye que yo ando corriendo para pagar el auto, para la playa, para la casa y no sé qué miércoles más? Y la gente la mira, ¿cómo hacer? Bueno, hoy esto que está planteando es bien interesante, porque hoy el escenario está mucho más diversificado que lo que estuvo hace 40, 50 años atrás. Hay una pelea que obviamente se canaliza a través de los medios clásicos y también los nuevos medios, ni hablar de lo que son las redes sociales en lo que tiene que ver con la exacerbación. Las redes sociales terminan exacerbando y terminan consolidando las ideas que de alguna manera llevan a considerar el otro, en vez de adversario, enemigo. Ojo que acá en Uruguay también tenemos algunos actores, ¿no? Que sí, se claro, paran en esa, ¿no? No, perdón, tenemos algunos actores en el Senado, insólito, ¿no? Yo que tuve 25 años institucionalizado, veo a algunos actores del Senado hoy que digo, esto era impensable, en fin, 10 años atrás, ¿no? Pero, a ver, creo que hay que tener claro varias cosas. El escenario donde dar las peleas es múltiple. Hay un escenario de medios de comunicación clásico, hay un escenario de medios de redes sociales, pero hay un escenario de contacto cara a cara que hay que reanimar, que hay que reflotar, que hay que no abandonar en lo que tiene que ver con el tema del trabajo político. Imaginémonos que Brasil tiene 8 millones de kilómetros cuadrados, 215 millones de habitantes, ¿no? 40 veces lo nuestro en términos de territorio. ¿De kilómetros cuadrados? Sí, de territorio, ni hablar. Nosotros tenemos 187.000 ahí en la vuelta seco y 3,5 millones. Bueno, yo creo que hay que tener claro que hay que trabajar carita a carita con la gente, con los entornos cálidos, que son aquellos que los que podemos cada uno nosotros tener referencia. Ahora, Pepe, te interrumpo nuevamente, pero ¿cuál es el trabajo? Te interrumpo nuevamente, porque ¿cuál es el trabajo? Porque la derecha me está solucionando el problema ya. Es decir, yo tengo un problema ya, voy a perder mi auto, mi casa, y viene Juancito Los Palotes y me dice que me va a dar la tarjeta Farma para los jubilados y ya lo voté, porque me lo va a resolver ahora. O no te voy a aumentar la edad jubilatoria, o no te voy a aumentar esto, no te voy a aumentar esto, pero me lo dice ahora y yo lo busco ahora. Está bien. Dame línea. Hay que decirle que lo avisamos que le iban a perder. Que lo avisamos. Porque en realidad cuando compró ese autito que va a perder, estábamos en el gobierno nosotros, que en realidad siempre llevamos un aumento de salario, no solo del salario mínimo, sino del aumento del salario real durante los 15 años de gobierno. Hay que decirles
¿Está bien? Ese lo avisamos, no es que no lo avisamos. Es que hay otros que le engañaron con lo que vos decías que le iban a dar y no le van a terminar dando nada. Y hay que decirle que van a terminar perdiendo mucho más de lo que han perdido hasta ahora. Y también hay que salir a hablar de los temas de la seguridad social, de que nosotros hicimos transformaciones en materia de seguridad social, nosotros, el Frente Amplio, pensamos que hay que seguir haciendo reformas en materia de seguridad social, pero hay que salir fuerte contra muchísimos contenidos que tiene esta reforma que van a afectar a las futuras generaciones, porque esta no es una reforma de la seguridad social, es una reforma solo de jubilaciones y pensiones para arreglar las finanzas que la van a terminar pagando los trabajadores, los jóvenes trabajadores y los trabajadores que hoy están presentes. Y esto es un debate que hay que salir a dar casita por casita, puerta por puerta. ¿Por qué? Porque en realidad la gente tiene que volver a confiar, de alguna manera, ¿está bien? Tiene que volver a tener expectativa de que en realidad la salida la podemos encaminar quienes tuvimos y quienes le dimos salida durante 15 años a muchos de los problemas que tuvieron planteados. Entonces esto es un tema de trabajo político de todos y cada uno de nosotros y nosotras, porque se juega el destino futuro del país. Y este es un tema que yo creo que hay que tenerlo presente. No dar batalla por perdida, pero el contacto principal podemos hacerlo. Tenemos 187.000 kilómetros cuadrados, somos 3,5 millones, nos conocemos casi todos. Podemos hacerlo de manera organizada para que podamos construir la esperanza nuevamente del futuro, que creo que lo hay que hacer. Pepe Bayardi, muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias por estar, Pepe. Bueno, arriba, seguimos en contacto, así que... Estos aportes y algunas de las preguntas que yo hice bastante insidiosas, tienen que ver con el trabajo para que los compañeros, los vecinos blancos, colorados, frente amplistas que están mirando el programa, lo desarrollen con sus parientes, su cuñado, su suegro, su suegra, que lo hablen. No podemos hablar solo entre nosotros, hay que salir a hablar con el resto. Yo le digo a los vecinos, por ahí decía sí, pero hay mucha gente que está totalmente despolitizada, pues hay mucho trabajo para hacer entonces. Si hay mucho en un lugar que no quieren saber nada, quiere decir que yo tengo mucho trabajo para hacer. Mucho. Seguro, si hay un montón de gente que no entiende nada y que está en otra, y como dijeron por ahí, totalmente ignorante y todo lo demás, pues si hay mucha gente ignorante, hay mucho trabajo por hacer. Mi papá era analfabeto, peón de tambo, peón de quinta, peón de los frigoríficos. Terminó siendo un gran dirigente sindical. Carajo, alguien laburó con él. Sí, claro, sin duda, sin duda. Gracias, sí, Pepe. Sí. Bueno, arriba.